hay personas que van a una consulta, dicen, me pasa esto, soluciónamelo. Y hay otras personas que van y dicen, me pasa esto, ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? Vale, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cómo sobrevivieron nuestros ancestros cuando no tenían...? Claro, habrá gente que dice, no, se morían, pero no se morían por estas cosas, se morían fundamentalmente de infecciones y de traumatismos y de la mortalidad materno-infantil, ¿no? Entonces yo no digo de volver a las cavernas, pero oye, hacernos un poquito más fuertes, más resilientes. Siguiendo un poco lo que ha dicho Juan del tema de la inflamación, se hizo famoso y se hizo muy popular hace unos años un libro que se llamaba Cerebro de Pan. Y es bastante curioso el concepto y me gustaría que lo explicáramos un poco el por qué se debe esta sensación de letargia, creo que es la palabra, de que estás empanado, básicamente. De que, sí. Como dice, además, el propio empanado ya te dice sí, mucho, sí, ¿no? Pero sí. De que no te enteras de lo que pasa, de que vas... Yo me noto que hay algunas comidas que luego tengo que hacer un podcast y la calidad de mis ideas son distintas, no me concentro, me cuesta mucho más mantener el foco durante un gran rato. ¿Y cuál es el problema de todo esto? No es que suceda, sino el problema es que mucha gente vive constantemente así y no es consciente. Porque desde que se despierta, tazón de leche con cereales. Después va y a almorzar un bocadillo de no sé qué. Y luego come y unos macarrones con tal. Y no se está dando cuenta de que está tomando decisiones erróneas por culpa de meter tanto este concepto de las harinas procesadas, ¿no? ¿Por qué sucede este concepto de cerebro de pan y cómo podrían solucionarlo la gente? Sí, bueno, eso que dices se llama, en medicina lo llaman niebla mental, brain fog, ¿no? Al final... Tiene muchas causas, pero una cosa que sí que sucede cuando alguien está... Podríamos distinguir entre el que está así justo después de comer y porque, yo qué sé, se ha comido un arroz y un postre y, no sé, incluso una copa de vino. Eso es una respuesta natural porque estás comiendo... O sea, si te pasa solo en ese momento. Primero... rebajas un poco el nivel de actividad porque se supone que después de esa comilona vas a hacer un poquito de reposo para hacer la digestión y también es incluso una protección, porque haces una pequeña neuroinflamación. Piensa que nosotros cuando vivíamos por ahí, por las cuevas y los campos, ¿no? Tú comías lo que encontrabas por allí y eso podía tener bichos infecciosos. Y entonces hacías una pequeña neuroinflamación que era una protección para que no te entrara uno de esos bichos al cerebro. Pero ¿qué pasa? Pues eso de forma puntual, porque has tenido una comilona, pues descansas un rato y no pasa nada. ¿Qué sucede cuando es de forma crónica? Tienes una neuroinflamación crónica. Lo que se inflama no es la neurona, son unas células de soporte que hay, ¿no? Y una de las causas tiene que ver efectivamente con las harinas procesadas, primero, porque tiene gluten, la harina de trigo. Y el gluten, cuando es una proteína que se digiere muy mal, y cuando se come en grandes cantidades varias veces al día, todos los días, genera por un lado un exceso de permeabilidad en el intestino, eso genera una inflamación y luego el propio gluten es una proteína que si encima tienes una disbiosis y la digieres mal, esos cachos de gluten también resultan inflamatorios. Y se sabe pues que hay personas que pueden tener problemas cerebrales incluso sin tener una enfermedad celíaca por un exceso de ingesta de gluten, ¿no? Pero aparte de eso, tú cada vez que comes estás generando ese estado que se llama postprandial, de después de comer. Y el estado postprandial es a expensas de estar tranquilo haciendo la digestión. Pues si 5 veces al día comes, pues 5 veces tendrás que estar intentando el cuerpo hacer la digestión, ¿no? Pero comer un exceso de hidratos que luego no vas a gastar con un pico de insulina además, que tiene que meter luego toda esa glucosa dentro de las células, es lo que te genera ese estado de neuroinflamación y de falta de poder activar el cerebro. Hay otra cosa que pasa, que esto lo descubrieron hace relativamente poco, no sé si fue este año o el anterior, y es que aparte de eso parece ser que el estómago, su actividad también de alguna manera se sincroniza con la actividad cerebral de las ondas alfa y también parcialmente, según esté el estómago, te puede influir en que cambie tu actividad cerebral por esa sincronización entre el estómago y el cerebro. Pensad que el nervio vago conecta intestino y cerebro, estómago y cerebro, y el nervio vago es el que directamente puede hacer que haya esa sincronización. Es como, ¿no?, que el intestino puede ser un segundo cerebro. Bueno, lo llaman así, segundo cerebro. Bueno, a ver, lo dicen mucho. No sé si... A veces pienso que es un término un poco exagerado, porque, claro, el cerebro al final humano tiene una corteza que nos permite pensar y hacer grandes cosas y el intestino no tiene una actividad volitiva. Pero es verdad que el término, por ejemplo, gut feeling, que viene del inglés, es como una intuición y aquí en España se dice corazonada. Sí. Pero realmente el gut feeling, seguro que cuando
tenéis que tomar decisiones. Tú sientes cuál es la decisión correcta. Pero yo no lo siento en la cabeza, lo siento ¿Dónde lo sientes? en el medio, sí. Pues por aquí, sí, ¿no? Sí. Pues tiene que ver con la microbiota, tiene que ver con el intestino y probablemente también con el corazón, porque también hay bastantes influencias tanto entre el intestino y el corazón como el cerebro y el corazón. ¿Qué pasa? Que si tú tomas la decisión con tus tripas, luego tu cerebro elaborará una explicación racional de por qué has tomado esa decisión. Pero la mayoría de las decisiones las hemos tomado antes de explicárnoslas. ¿Y qué os pasa cuando tomáis las decisiones en contra del gut feeling? ¿Arrepentimiento? Te va mal. O sea, si esto podríamos decir a una persona que si mejorara su microbiota, mejoraría la calidad de sus decisiones, ¿le podría ir mejor en su vida? Sin duda. Si mejoras la microbiota, tendrás menos neuroinflamación, tendrás menos inflamación en general, tendrás más energía cerebral, tomarás mejores decisiones y tu microbiota te ayudará a tomar también las decisiones mejor, ¿no? Piensa que todo esto es como lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino. Es decir, si tu intestino está mal, está inflamado, que está con desequilibrio, va a influir en tu cerebro, pero también cómo está tu cerebro te va a influir en la microbiota. A veces no sabes qué pasa primero, ¿no? Porque, bueno, pues si te pasa algo malo y lo gestionas mal, tienes un trastorno del estado de ánimo secundariamente a eso que te ha pasado, eso puede hacer también que se afecte tu microbiota. Entonces entras en un círculo vicioso. De hecho, en psiquiatría ya se habla de psiquiatría nutricional. Bueno, lo hablan pocos, ¿vale? Pero ya se habla de que la nutrición, la alimentación, debería incorporarse siempre en cualquier tratamiento de problemas de estado de ánimo, ¿no? Entonces, si tienes el intestino mal, la microbiota mal, es más difícil tomar buenas decisiones, sin duda. Y luego, una consulta que se me ha quedado por ahí. ¿Qué tipo de pan podríamos comer entonces? A ver, el pan está muy rico, ¿no? Claro, por eso. Entonces la gente quiere comer pan. El pan no es necesario para nuestra alimentación, para nada, ni los cereales en general. ¿Que los queremos comer porque nos gustan o porque entrenas mucho y necesitas un extra de energía? Antes de dejar el gluten, lo ideal, si se quiere dejar el gluten, lo ideal sería hacerse el estudio para ver si se tiene celiaquía, porque si no, no vas a hacer la dieta sin gluten estricta. Pero si no hay un problema, una sospecha de que hay un problema con el gluten y se sigue comiendo trigo, se podría comer de vez en cuando un buen pan de masa madre, y si es de un pan de espelta o de camut, pues estupendo. Luego otros panes, por ejemplo el de trigo sarraceno está muy rico también. ¿Eso quiere decir que no llevan gluten esos panes? El de trigo sarraceno no. El de espelta y camut sí lleva gluten, y si es de masa madre de fermentación larga está parcialmente digerida. Va a sentar mal, o sea, no va a sentar tan mal si no eres... Un celíaco no lo puede comer, pero si no eres celíaco y de vez en cuando quieres comer pan, pues lo comes. Yo conozco gente que el pan, los panes estos industriales o los panes del chino estos que te venden, le sientan fatal, pero se van al pueblo, en Galicia, por ejemplo, y comen el pan de ahí del pueblo, un trozo, y no les sienta mal, porque no son celíacos. Ahora, un celíaco, una persona con una enfermedad autoinmune o con problemas cerebrales graves, pues a lo mejor no puede. A mí me encanta el pan. Está rico, pero yo no lo como porque... Por lo menos a mí, por ejemplo, me funciona mejor. Muchas veces funciona mejor hacer una restricción completa que comerlo de vez en cuando. Ya depende un poco de tu forma de ser. Y con los lácteos veo que pasaba algo parecido, ¿verdad? Que con lo del gluten y el pan. Que es mejor no tomarlos, pero hay gente que es muy extremo lo que le pasa, otra gente un poco más leve. Pues depende mucho, todo depende. Al final hay gente que los lácteos, depende de qué lácteo, ¿vale? Entonces una cosa es un lácteo fermentado de animal pequeño, de cabra oveja, que muchas veces va a dar menos problema, pero un lácteo de vaca, de producción industrial, no fermentado, pues posiblemente no sea tan interesante, ¿no? Depende. En personas con enfermedades autoinmunes o problemas cerebrales, por ejemplo, los lácteos pueden ser un problema por la caseína, que es la proteína, ¿no? O en niños hay algún estudio, bueno, esto es muy individual. Hay niños, por ejemplo, con problemas de conexión intestino-cerebro que le puede sentar especialmente mal. Hay gente que si tiene muy bien el intestino, hace mucho ejercicio, tiene menos estrés, pues a lo mejor puede tolerar más lácteos, y en otras épocas de su vida pues no los tolera de la misma manera. Al final no necesariamente tenemos que comer siempre lo mismo. Ahí en los lácteos la cosa es probar, ¿no? Quizás un mes estar sin lácteos, ver qué tal,
y luego empezar a introducir algún lácteo fermentado, tipo pues un yogur de animal pequeño, o sea, de cabra o de oveja, o un queso, y ver qué tal te sienta. Pero claro, no comerlo todo. Si el problema es el repetir ciertos alimentos, que repetirlo 3, 4, 5 veces al día, todos los días, pues estás desplazando otros alimentos interesantes.